Bienvenidos. Hoy en Diario 16 vamos a entrevistar a la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid y diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Carolina Alonso. Carolina, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta entrevista con Diario 16. Sabemos que tienes una apretadísima agenda por estos días, así que te lo agradecemos, todo mi equipo y mis compañeros y toda la redacción, te agradecemos que te hayas hecho este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes primero y nada, gracias a vosotros y a vosotras por invitarme, claro. Bueno, vamos a empezar porque, bueno, estos días sabemos desde público conocimiento lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, pero desde tu punto de vista nos gustaría conocer qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en términos generales, a nivel político. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la visión del Grupo Parlamentario Unidas Podemos? En principio, comentar que lo que está sucediendo ahora, que intentan despistarnos, desviar, que miremos hacia otro lado, es una cuestión que llevamos denunciando desde hace 2 años y es la falta de transparencia, la humertad con la que y la alegría, vamos a decirlo así, con la que se están dando contratos por la vía de emergencia, que estos contratos se deben utilizar en momentos muy contados porque son a dedo y sin publicidad, pues se han venido utilizando con total alegría desde el inicio de la pandemia hasta ahora y donde se están viendo beneficiados pues, familiares, amigos y conocidos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Es algo que ya llevamos tiempo denunciando y nos encontramos con el muro del Partido Popular que intenta por todos los medios evitar que podamos hacer nuestra labor de oposición poniendo todo tipo de palos en las ruedas y no siendo para nada transparentes. Recordar que el contrato que está ahora mismo, digamos, en boca de todo el mundo, que es un contrato de 1,5 millones con Privet Sportif, es una empresa que no tenía experiencia previa en el sector, que trae unas mascarillas de China, que es propiedad de un amigo de la infancia de la señora Ayuso y que parece que el hermano ha cobrado una comisión dentro de ese contrato, una comisión bastante elevada. Y recordar también que el día 18 de noviembre del pasado año yo le pregunté específicamente a la presidenta en la Asamblea, en pleno, por este contrato, por esta situación, y lo que pasó allí es que se me cortó la palabra por 2 veces, se evitó que pudiera desarrollar mi pregunta con normalidad y al final se me terminó silenciando. Bueno, ¿qué habíamos hecho nosotros hasta entonces y qué seguimos haciendo? Hemos pedido miles de peticiones de información con respecto a todo lo que está sucediendo a la contratación, porque es que vemos cómo se saltan a la torera la ley de contratos del sector público que les obliga a publicar toda la documentación. Los contratos no aparecen en la página de contratación. Y pongo un ejemplo. El contrato de Privet Sportif, que es del que estamos hablando, lo que aparece publicado en la página es esto. Es esto, que no es un contrato, que viene firmado por la viceconsejera, que no tiene número de registro y que parece que la fecha está tachada con Tipex. Esto no es un contrato, ¿vale? Un contrato es una... Bueno, todo el mundo ha visto un contrato, pues es una relación contractual donde al final firma el empresario, el dueño de la empresa y demás. Pues aquí no aparece nada de eso. Llevamos mucho tiempo exigiendo que se nos entreguen los contratos y a día de hoy todavía no nos los han facilitado. Se piden peticiones de información y nos dan respuestas vagas o directamente mentiras. Nuestra portavoz de Sanidad ha pedido una información con respecto a la empresa Artesolar, que es donde trabaja el hermano de Ayuso, Tomás Ayuso, que resulta que desde que la presidenta o desde que Isabel Díaz Ayuso tiene cargos, pues ha empezado a facturar con la Comunidad de Madrid. 18 contratos esta empresa. Bien. Le hemos pedido explicaciones por un contrato con una luminaria en el Hospital de la Princesa. Nos responden que no se había dado ese contrato con Artesolar y luego en el Twitter de la empresa sí que aparecen: hemos firmado un contrato con este hospital, para que os hagáis una idea de la situación, que es absolutamente bochornosa. Bueno, después de lo sucedido en el Pleno, se registró una
petición de comisión de investigación de toda la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sucedió? Que la mesa que tiene mayoría el Partido Popular se bloqueó esa iniciativa y no se permitió. Registré también la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso y del señor Chen, que es el dueño de Artesolar. Tampoco se permitió, esas comparecencias se tiraron abajo desde la mesa. Y así hemos ido pidiendo explicaciones en las diversas comisiones y demás, hasta que llegamos al punto de la semana pasada, donde estalla toda esta polémica y donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ya admite, porque cuando le hice la pregunta el día 18 lo negaba todo, que ella no sabía nada, que su hermano no tenía nada que ver, etcétera, etcétera. Ahí ya admite que sí que conocía esta comisión o esta contraprestación y que sí, efectivamente, su hermano se había llevado un pico del contrato de los famosos aviones. Y ahí ya vemos nosotros la materia legal para poder ir a Fiscalía. ¿Por qué? Mucha gente me está preguntando, ¿por qué no habéis ido a Fiscalía antes, sabiendo todo esto? Claro. Habiéndolo estado diciendo. Pues muy sencillo. Esta señora lleva 2 años viviendo del victimismo, acusándonos a la oposición a la que maltrata de ir a perseguirle a ella personalmente, de ir detrás de su familia. Nosotros no tenemos la culpa de que su familia esté llevándose dinero público a las puertas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, nos echa la culpa de todo. No queríamos llevar una denuncia que estuviera mal armada y que no la fuera a admitir a trámite la Fiscalía, porque eso a ella la rearma para seguir con su discurso victimista. En ese momento, cuando ya teníamos todo bien armadito, pues el viernes pasado presentamos la denuncia en Fiscalía Anticorrupción y hoy mismo ya nos han dicho que efectivamente se admite a trámite y que van a investigar. Pero decirte que vamos a meter una ampliación mañana mismo, vamos a registrar una ampliación de esa denuncia, porque ahí habíamos denunciado el contrato de Priviet Sporting, pero vamos a meter también los contratos menores fraccionados con la empresa Artesolar. Y es que el día 4 y el día 5 de marzo del 2020 se producen 2 contratos menores, uno de 10.000 euros y otro de 11.000 euros. Todos los contratos que sean por encima de 18.000 euros ya no pueden ser contratos menores, tienen que regirse por la ley de contratación con sus plazos, con toda su precaución. Para poder darlos a dedo, lo que han hecho es fraccionarlos. Son 2 luminarias para el mismo hospital, el Hospital Ramón y Cajal, uno firmado un día y otro al día siguiente con prácticamente el mismo concepto. Entonces, esto lo vamos a llevar mañana a conocimiento de Fiscalía y hoy mismo hemos registrado, que voy a llevar a pleno, una iniciativa para que se active una auditoría externa que pueda examinar todos los contratos de emergencia firmados por el gobierno de la señora Ayuso, porque no nos fiamos de la Cámara de Cuentas. Primero, porque es muy lenta, segundo, porque lleva 3 años caducado y tercero, porque tiene mayoría el Partido Popular. Vale, mira, te quería preguntar porque hablando un poco de lo que tú te habías anticipado, ya en noviembre del año pasado, tú habías hecho mención, se ha hecho un viral el vídeo donde tú comentabas que Tomás Díaz Ayuso había sido beneficiario de 10 contratos. Fue evidente cómo la actitud de la presidenta de la Asamblea de Madrid te silenció, te acalló, pero no ha sido la única. También hay otra diputada de otro grupo parlamentario, también la obligaron a retractarse de las declaraciones que había hecho, también haciendo mención a Tomás Díaz Ayuso, hasta que la terminaron expulsando de la Asamblea de Madrid. Entonces, la pregunta es hasta ahora mismo, hasta la semana pasada, ¿ha sido tabú tratar el tema en la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso? Absolutamente, y de hecho, después de lo que me pasó el día 18, di una entrevista y lo dije, la única persona por la que no se puede preguntar en la Comunidad de Madrid es por Tomás Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque, como bien comentas,
el pleno anterior, donde yo hago esa pregunta, expulsa a una diputada, Carmen López, la expulsan porque teníamos un pleno monográfico sobre contratación pública, porque estábamos ya hartos de que no nos dieran los contratos, de que no nos dieran la documentación, y durante el debate ella sacó a colación al hermano y también la echaron del pleno, vamos, injustificadamente. Evidentemente hay una omertad y hay una voluntad de evitar que se pregunte por el señor Tomás Díaz Ayuso, hasta el punto de que no nos dejan traer la comparecencia, tiran abajo todo tipo de comisiones de investigación, etcétera, 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 o se nos silencia directamente. Estuve viendo también que, por ejemplo, Alfonso Serrano decía que vosotros habíais, tanto vosotros como el Grupo Parlamentario Socialista y Más Madrid, habían presentado distintas peticiones de comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, pero dice de que no, que la mesa, esto fue, lo vimos hoy al mediodía, diciendo que no, que la mesa no rehusaba tratar el tema de la o crear una comisión en la Asamblea, sino que lo que estaba, que había un defecto de forma, que decía que estaba mal presentado. ¿Cómo se puede justificar eso o cómo intentan justificarlo desde ese sentido? Bueno, es que de verdad no tienen vergüenza. Con el mismo pretexto estuvieron tirándonos abajo la petición de comisión de investigación de residencias, hasta que al final, bueno, como era en la legislatura anterior y el PP no manejaba la mesa como la maneja ahora, pues se consiguió abrir paso a esa comisión. ¿Qué pasa? Que estaba saliendo ya información comprometida para el gobierno de la Comunidad de Madrid en esa comisión de investigación de residencias, con los famosos protocolos de la vergüenza, de no derivación de mayores a los hospitales, etcétera. Y lo que pasó es que convocaron elecciones, se cerró la comisión y una vez pasadas las elecciones y con la mayoría del Partido Popular en la Asamblea, pues lo que hicieron fue cerrar esa comisión y evitar que se volviera a abrir. La registramos en varias ocasiones y siempre la tiraron abajo. El Partido Popular con la connivencia de Vox, que se abstuvo. En un principio dijeron que sí que iban a votar a favor, al final se abstuvieron. Y lo que pasa es que la comisión de investigación de residencias está cerrada. Pues lo mismo quieren hacer con esta. Lo que no interesa no se puede investigar en la Comunidad de Madrid. Y ahí, volviendo al tema de los contratos, porque estamos hablando de la luminaria, de las mascarillas, hace apenas unos días también conocíamos que había otro contrato de la Comunidad de Madrid con el socio de la madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en torno a unos 949.000 euros. Es decir, porque ahora estamos hablando en concreto de un contrato que es el tema de las mascarillas, pero ahora, bien decías, ha salido el tema de la luz, de las luminarias, pero también hay otro contrato, uno de los tantos parece ser, que también afecta a otro familiar que no deja de ser la madre de Díaz Ayuso. Es que está este contrato que dices con la madre, pero está la de la exmujer del hermano, la del exnovio de la señora Ayuso, y la pregunta que me hago es si alguien se ha quedado sin algún contrato en el entorno de Ayuso, porque hay un montón de contratos de empresas que son de familia y amigos de la señora Ayuso. Eso de la señora Ayuso. Y luego habría que hablar la de las empresas del Partido Popular o de gente del Partido Popular. Porque, por ejemplo, tenemos Ariete Seguridad, que se lleva todos los contratos de seguridad, cuya dueña es de una exconcejala del Partido Popular de Alcorcón. O sea, la pregunta es, ¿hay alguien en el entorno de la señora Ayuso que no haya llevado un contrato con la Comunidad de Madrid? Y acabaríamos antes. Con respecto, por ejemplo, y ya viendo, porque Más Madrid y el Grupo Socialista también están presentando iniciativas, ¿hay algún tipo de comunicación o de conexión de Unidas Podemos con los otros grupos de la oposición en la Asamblea para tener una línea de acción común o estáis trabajando de forma independiente, cada uno de los grupos parlamentarios? Bueno, estamos trabajando de manera independiente. Lo que sí nos estamos coordinando, por ejemplo, cuando vamos a presentar alguna iniciativa, pues decir, mira, vamos a presentar esta iniciativa para mañana, por ejemplo, que vamos a llevar la denuncia de ampliación a la Fiscalía, pues, por ejemplo, pues ir todas más o menos a la misma hora para dar la rueda de prensa, etcétera. En ese sentido sí, pero cada uno lleva un poco la estrategia diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos centrados en que queremos una auditoría externa
porque creemos que no nos podemos circunscribir a 1, 2 o 3 contratos. Tiene que haber una investigación de toda la contratación pública de emergencia de la Comunidad de Madrid, porque las irregularidades son muchas. Ellos también hacían mención, porque yo estuve viendo también, Carolina, que estaban hablando de que ellos justificaban este tipo de contrataciones en el artículo 120 de las contrataciones de emergencia. ¿Por qué desde Unidas Podemos entienden que el artículo 120 puede ser el germen de la corrupción? Porque el artículo 120, que es de emergencia, no te permite dar contratos sin publicidad y casi a dedo. Normalmente un contrato del sector público lleva como muchos controles, ¿no? Hay una mesa de contratación, se tienen que presentar varias ofertas, hay como muchos controles para evitar la corrupción, precisamente. Sin embargo, con la contratación de emergencia no ocurre todo eso. Y entonces, por eso decimos que es una puerta abierta a la corrupción, que hay que utilizarlo solamente en casos muy específicos. Pero lo que hay que decir es que la Comunidad de Madrid ha empezado a utilizar ese modus operandi en el inicio de la pandemia y lo sigue utilizando a día de hoy. Y no solo para la Consejería de Sanidad, para todas las consejerías. Aquí se ha contratado por emergencia hasta quitanieves, te quiero decir, sin ningún tipo de justificación, porque para ellos es muchísimo más cómodo. Yo me acuerdo en el pleno monográfico que tuvimos de contratación en la Asamblea de Madrid, que lo llegué a decir en el pleno. Oiga, es que esto parece su nuevo modo de corrupción legal, para poder repartir el dinero entre unas determinadas empresas. Y es que parece que la recuperación económica está llegando a las empresas cercanas, no a las empresas en general, ¿no? Pero entonces quiere decir y por eso le decíamos eso. Que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha empezado a contratar en pandemia, que estaría hasta justificado, ¿no?, el tema de emergencias, claro. Pero con el fin del estado de alarma entiendo que esa excepcionalidad tendrá que haber concluido y volver a los temas de concursos públicos, ¿no?, de proveedores. Es una de las cuestiones que le llevo 2 años echando en cara cada vez que viene alguien a comparecer que traemos los contratos de emergencia. Señores, es que tienen ustedes, parece que han cogido una bula papal. Ya hace tiempo que no hay ningún motivo para seguir utilizando la contratación de emergencia y siguen ustedes empeñados una y otra vez en utilizar esta fórmula porque les resulta a ustedes muy cómoda y no es ni ético ni estético y dudamos de que sea legal. ¿Y eso se puede denunciar en los tribunales, la contratación de emergencia irregular, por llamarlo de alguna manera, o no adecuada a los tiempos que corren? Es que es lo que llevo tiempo diciendo. Lo que hace el gobierno de Ayuso es bordear la legalidad. Bordear. Es decir, ir al límite de la legalidad para que no les pillen, ¿no? Evidentemente es si queremos decirlo, pues no es nada presentable, pero intentan por todos los medios poder tirar de ese hilo para poder utilizar la contratación de emergencia haciendo un abuso de la misma. Lo que yo digo es que el 120, además, no te exime de tener luego que dar explicaciones en el sentido de que tienes que primero dar explicaciones en la comisión de cómo se ha realizado ese contrato y segundo, colgar esa documentación en el portal de contratación, no para mí, para que cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid pueda meterse ahí y consultar la información que necesite. Y eso no lo están haciendo, se están saltando la torera. Y en el caso del contrato de Sportif, si alguien es curioso y se mete y bucea en la página de contratación, va a ver que aparte de esta chapuza hay otra pestañita donde te viene la subsanación de errores. En esa subsanación de errores aparece que empezaron como a querer, digamos, hacer esa contratación en marzo del 2020, pero luego en abril hay una subsanación, otra en mayo y al final parece que se adjudica en junio. Ahí ha pasado más de un mes. El 120 te dice que tienes un mes, porque si es urgente, es urgente. Desde que empiezas hasta que terminas para hacer, digamos, esa transacción. Y ahí parece que se han pasado incluso el plazo desde marzo hasta junio, para poder hacer un contrato de emergencia. O sea que las irregularidades son muchas. Creo que tiene que investigar la Fiscalía,
Creo que a su vez tiene que haber una auditoría externa porque son demasiados los contratos que hay ahí y hay que revisarlos todos. Y creo que también que deben dejarnos hacer nuestro trabajo a la oposición y no ponernos tantas trabas. Una pregunta que va enlazada con esto, porque con estas supuestas irregularidades y estas prácticas, presuntas prácticas corruptas a la hora de la contratación, hemos notado, los periodistas mismos, hemos notado el posicionamiento político de muchos medios de comunicación a favor de la presidenta Díaz Ayuso. Es decir, ¿por qué pasa que ciertos medios de comunicación, o gran parte de ellos, se han posicionado a favor de Díaz Ayuso? Bueno, yo que estoy metida en esto de los contratos del sector público, puedo decirte que se riega de dinero público a ciertos medios de derecha y de extrema derecha por parte de la Comunidad de Madrid. Por ponerte un ejemplo, hace unos meses yo descubrí, metiéndome en la página de contratación, cómo la Consejería de Cultura y Turismo le había dado 50.000 euros por unas jornadas de un día de patrocinio a OK Diario, unas jornadas sobre turismo. Ya me dirá usted qué relación tiene OK Diario con el turismo. Pues le dieron 50.000 euros a este diario por unas jornadas de un día. Y así, pues con todo, publicidad institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Está regando de dinero público a muchos medios de la derecha y de la extrema derecha. Luego no nos extrañemos que la defiendan o que vayan detrás de ella cada vez que se va a hacer un viaje por ahí a Nueva York, etcétera. El único medio que le faltaba por controlar, digamos, de la órbita Ayuso era Telemadrid. ¿Por qué? Porque se había hecho una ley de despolitización de alguna forma de la televisión y la radio pública, y eso no le permitía a ella controlarlo, y de hecho le habían puesto contra las cuerdas en más de una ocasión. ¿Qué hizo Ayuso en cuanto ganó las elecciones el año pasado? Pues la primera iniciativa que llevó al Pleno fue dar un golpe de Estado dentro de Telemadrid para tomar el control y ya tener todo, toda esa red de propaganda, de bulos y demás, pues esa maquinaria engrasada a su favor. Y por eso lo que estamos viendo ahora, a mí, desde luego, no me sorprende. Y hace unos meses, de hecho, estuvimos hablando con el presidente del comité de empresa y los trabajadores, con Luis Lombardo, y nos comentó todo lo que había pasado desde la llegada, desde el triunfo de Díaz Ayuso el 4 de mayo pasado, y bueno, todo lo que estaba pasando a nivel interno con los trabajadores y con los periodistas y la libertad de expresión dentro del ente público. Por lo cual, bueno, la entrevista está también colgada en nuestro canal oficial. Después, una de las cosas que también, que va todo, entiendo, enlazado con el tema de contrataciones y con la libertad que quiere tener, en este caso la presidenta de Madrid, es la ley Ómnibus. Se ha hablado mucho de la ley Ómnibus y creo que es un proyecto que ha llevado a la Asamblea de Madrid más que importante, pero que yo creo que todavía a los ciudadanos, a los madrileños, no nos queda claro de qué se trata. ¿Nos lo puedes explicar, Carolina, por favor? Pues mira, la ley Ómnibus es un cajón desastre para poder, de alguna forma, desregular todo lo regulado y hacer lo que a ellos les venga en gana, para así resumirlo muy, muy mucho. Es una ley que además mete muchos temas diferentes, por eso digo que es un cajón desastre. Por un lado, lo que hace es abrirle la puerta a las VTCs y atacar al sector del taxi, un sector totalmente regulado. Por otro lado, quiere implementar una oficina de contratación que no pase por el control de la asamblea, de la molesta Asamblea de Madrid, y así poder ellos contratar a gusto y piacere, ¿sabes? Sin tener que tener ningún control. Por otro lado, liberalizar aún más las licitaciones. Con meras declaraciones responsables se va, por ejemplo, a poder construir hasta un hotel dentro de un espacio natural, por ponerte un ejemplo. Se ataca a los funcionarios, los derechos de los funcionarios, toca a bomberos, toca un poco a todo, y digamos, para que la gente lo entienda, pues es una ley que les permite a ellos hacer lo que les viene en gana con sectores regulados, con servicios públicos, y terminar de dar esa vuelta de tuerca más
a los servicios públicos. Es una ley muy impopular que de alguna forma va a molestar a muchísimos sectores y por eso quieren que pase desapercibida totalmente. Nos aparece publicado el anteproyecto en la página web el día 23 de diciembre, cuando estábamos a punto de comernos los turrones un poco para que no nos diéramos cuenta y no dejarnos mucho tiempo para las alegaciones. Se han presentado muchísimas alegaciones por parte de muchos colectivos de todo tipo, ecologistas, sindicatos, es que ataca a todo el mundo, por así decirlo, sanidad, en fin, un montón de colectivos y personas diferentes. Ahora, pues, han ya presentado el anteproyecto de ley, lo quieren traer a la Asamblea de Madrid y a nosotros nos parece una auténtica barbaridad que va a hacer mucho daño a la ciudadanía madrileña. Por eso, este sábado hay convocada una manifestación de protesta contra esta ley a las 12 de la mañana. ¿Y dónde es? ¿Nos lo puedes confirmar, Carolina, dónde es? Sí, Atocha Sol. Vale, Atocha Sol, perfecto. La pregunta es, ¿y esta ley es desde el punto de vista, bueno, claro, obviamente que PP y Vox, teniendo mayoría en la Asamblea de Madrid, ¿se puede recurrir judicialmente? ¿Hay algún tipo de iniciativa en este sentido? Estamos viendo cómo poder afrontar esto a nivel legal, si se llegara a aprobar. ¿Por qué? Porque no nos parece normal que en una sola ley se toquen 35 leyes y 5 decretos. O sea, no nos parece normal que se toquen además temas muy, muy diferentes que no tienen nada que ver unas con las otras. Lo único que se busca aquí es que los amigos del Partido Popular puedan hacer negocio y abrir las puertas a la especulación. Entonces, evidentemente, tendremos que estudiarlo. A ver, porque de hecho hay una parte que es lo que afecta a los funcionarios y a los derechos de los trabajadores, que es que creemos que están vulnerando derechos recogidos en la Constitución. Y esto va a haber que examinarlo prudencialmente. Me consta que los sindicatos ya la están analizando en ese sentido. No, porque estoy pensando que si es un cajón desastre y es, perdón la expresión, una barra libre para que el gobierno disponga, haga y deshaga, pues en todo caso le quitaba, entiendo, poder a lo que es la Asamblea de Madrid, a vosotros como grupos de la oposición, y entonces, bueno, me confirmas entonces que estáis valorando la constitucionalidad. Sí, lo estamos mirando, sí, lo estamos valorando. Es verdad que los sindicatos ya también lo están estudiando. Hay varias vías de acción. Ahora también lo que nos interesa, más que la parte judicial, es la parte política. Por eso queremos que la ciudadanía madrileña se entere de lo que se está cociendo de alguna forma y que se movilice. Es muy importante que la gente se entere y se movilice. Pues también este debatirlo sábado. en la Asamblea. Este ¿Perdón? sábado, Atocha Sol, ¿no? Es este sábado, A las sí. 12. A las 12. Perfecto. Pues yo en principio te quería comentar algunos temas que nosotros en Diario 16, más allá de los conflictos que hay entre Casado, Ayuso, las internas políticas, las contrataciones, las presuntas contrataciones irregulares, es verdad que en Diario 16 venimos siguiendo muy de cerca muchos problemas del día a día de los madrileños. Aquí tenemos muchos problemas y no se hablan más allá a veces de las batallitas internas o de las cuestiones internas del partido, en este caso popular. Hay un caso que lo seguimos con especial atención, que es el hundimiento de las casas, de las viviendas de la línea 7 en San Fernando de Henares. Tenemos muchos lectores que nos siguen, tiene un tratamiento especial en nuestro periódico, ha habido muchas piezas y muchos artículos sobre este tema, pero queríamos saber qué iniciativas o qué es lo que habéis podido hacer hasta ahora como grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos. ¿Qué nos puedes comentar, Carolina, por favor? Pues nosotros en principio hemos ido varias veces a hablar con los afectados. Yo misma he estado allí en 2 ocasiones, también he podido hablar con el alcalde de San Fernando. Nuestras concejalas allí están trabajando codo con codo con el alcalde y también con los vecinos y las vecinas. Hemos llevado varias iniciativas a la Asamblea, de hecho se ha aprobado una iniciativa presentada por los partidos de izquierdas de la Asamblea en conjunto que salió aprobada, porque lo que queremos es un plan integral, no los parches que se vienen haciendo. Lo que nos preocupa en este caso es que esto, bueno, los lectores ya lo sabrán, pero este caso
viene dado por unas obras que se hicieron mal hechas, sin los informes preceptivos en la línea de metro, porque a la señora Esperanza Aguirre le corría mucha prisa inaugurar esa estación antes de las elecciones. Y por un tema electoralista del Partido Popular, hicieron unas obras mal hechas, una auténtica chapuza que ha puesto en jaque a todo el municipio, porque hay 400 viviendas afectadas, que son miles de vecinos, pero además hay dotaciones municipales que también se están viendo afectadas. Y son vecinos a los que se ha llevado a apartahoteles, de hecho hemos estado con ellos en esos apartahoteles, sin darles una alternativa habitacional estable, lejos de su municipio y un poco poniendo muchísimos parches. Nosotras, cuando fuimos a vernos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en aquella ronda de reuniones que ella realizó a principios de año, le manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de los vecinos y que no nos parecía de recibo, uno, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no hubiese ido a visitarles, es más, fue al hospital de Lenares, que está allí al lado, a 600 metros, a hacerse la foto, pero no quiso hablar con los vecinos, y dos, que no se diera una solución integral, más aún cuando ya había salido aprobada en la Asamblea de Madrid que se iba a dar una solución integral, que se necesitaban soluciones definitivas para estos vecinos, no solo llevarles a una portahotel, estar pagando ahí un alquiler por unas habitaciones, etcétera. Se comprometieron en ese momento, cuando tuvimos la reunión, a efectivamente llevar una solución definitiva a estos vecinos. Le pedimos que costase lo que costase, era de ley y era justo que se le diera esa solución integral y definitiva. Y bueno, lo que hemos visto es que el consejero ha tenido unas reuniones y evidentemente llevamos ese seguimiento. Nuestro portavoz en la Comisión de Transporte ha seguido teniendo esas reuniones con los vecinos y desde luego vamos a estar pendientes de que este compromiso se cumpla. Carolina, una puntualización, porque los lectores nos han trasladado que la iniciativa, efectivamente, que salió adelante en la Asamblea de Madrid, salió con dotación presupuestaria cero. Eso es una de las cuestiones. ¿Cómo puede salir adelante una iniciativa que verdaderamente está reconociendo y admitiendo que los vecinos, es más que evidente, están pasando un problema, digamos, con sus viviendas? ¿Cómo se puede dotar con 0 euros a un problema grave que es el tema de la propia casa que se está hundiendo? Pues mire, el día que nos encontramos, que tuvimos la reunión con la presidenta, le hablamos de este tema en específico y allí estaba el consejero David Pérez de transporte y se lo dije personalmente, le dije, lo que no se puede hacer es ese brindis al sol, decir que sí, que se va a hacer, que vamos a tirar adelante un poco para quedar bien con los vecinos y luego no dar una dotación presupuestaria. Por eso le dije, cueste lo que cueste, hay que dar una solución definitiva y hay que dotar de presupuesto. Y lo que no podemos hacer es seguir con la guerra de intoxicaciones, de echar balones fuera a las responsabilidades que están en la Consejería y que están en la Comunidad de Madrid, no están en el Ayuntamiento, no están en la oposición, no están en otros lugares, están donde están. Y se lo dijimos claramente al consejero, señor consejero, usted es el responsable y el que tiene que dar una solución presupuestaria, cueste lo que cueste. Sobre este tema y para cerrar, Carolina, ¿qué te gustaría comentarle a los vecinos de San Fernando de Henares? ¿Qué va a ser Unidas Podemos en relación a este tema? Para empezar, vamos a estar con ellos, vamos a seguir estando con ellos, como ha sido hasta ahora, y desde luego vamos a perseguir al señor consejero de Transportes hasta que cumpla con el compromiso de dar una solución integral. Cueste lo que cueste, en cuanto a dinero se refiere, y no lo vamos a olvidar. De hecho, cuando tuvimos la reunión con la presidenta fue uno de los temas principales que hablamos en esa reunión. Yo, para finalizar, quería comentarte dos temas más que creo que son de suma importancia. Has hecho mención también al tema de la residencia de mayores, que es un tema que se dio carpetazo por la convocatoria de la Comisión, por la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid del año pasado. Llevamos prácticamente 700 días
de que este tema, sabemos la cantidad de muertos que ha habido en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. ¿Qué iniciativa tiene actualmente el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en relación a este tema? Bueno, nosotros hemos intentado activar la comisión de investigación porque nos parece que es el mejor instrumento para saber lo que allí sucedió y poder tomar luego nota. Hemos descubierto además que no se gastaron ni siquiera el presupuesto que tenían destinado, por ejemplo, a oxígeno. Lo que hemos descubierto es que no solo no se trasladaron a los mayores a los hospitales con esa orden, los protocolos de la vergüenza, que salieron de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo repito, porque es que la señora Ayuso, como hábilmente vio que su gestión había sido nefasta, decidió echarle la culpa a otro. Lo que dijo es que el Gobierno Central, no. Gobierno Central no. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio la orden de que no se trasladasen mayores de las residencias a los hospitales. Pero además, en las propias residencias no se les dieron los cuidados paliativos, que es una de las cosas que a mí más me duele personalmente, saber que no solo no se les dio una atención en los hospitales, sino que tampoco recibieron cuidados paliativos adecuados en la propia residencia, ¿no? Y eso lo vimos primero porque nos llegaba a través de las trabajadoras, la situación dantesca que se vivió dentro de esos centros sociosanitarios, sino porque además vimos en la ejecución presupuestaria que ni siquiera se habían gastado el dinero que tenían para oxígeno. Entonces, eso está judicializado o se ha intentado judicializar. De momento, la señora Ayuso pues ha ido librando de esta, digamos, ha ido sorteando esta vía, y lo que queremos y lo que seguimos exigiendo es que se abra la vía parlamentaria a través de la comisión de investigación, porque de hecho había sido muy útil la que tuvimos en la anterior legislatura para que la gente conozca lo que aquí sucedió. Y la omertaz en la que está inmersa este gobierno nos ha impedido realizar nuestro trabajo hasta ahora de retomar esa comisión de investigación. Nuestra portavoz de políticas sociales sigue en contacto con la marea de residencia, sigue en contacto con los familiares de los afectados y seguimos luchando por una ley de residencias decente. De hecho, nosotros presentamos en el año 2020, en junio, una ley de residencias para cambiar todo el sistema porque está privatizado, en manos de fondos buitre, no existen los controles y la atención que reciben nuestros mayores no es la más adecuada. Presentamos una ley de residencias y ni siquiera, gracias a los votos del Partido Popular y de Ciudadanos en aquel momento, ni siquiera nos dejaron debatirla en el Pleno de la Asamblea. Eso lo tiene que conocer la ciudadanía madrileña. Nosotros también vamos encaminados a cambiar el sistema y a mejorar la vida de nuestros mayores dentro de las residencias. Ahora sí, para finalizar, porque sé que tienes la agenda muy apretada, simplemente quería tratar otro tema que también venimos siguiendo muy de cerca en Diario 16, es el tema de la sanidad pública. En Madrid tenemos 37 centros de urgencia cerrados de hace prácticamente 2 años. Y sé que hay Unidas Podemos y el Grupo Parlamentario Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid ha acudido a varias marchas en los distintos barrios de la capital y también de las ciudades, digamos, del conurbano. ¿Qué nos puedes comentar acerca de qué iniciativas o qué propuestas tiene Unidas Podemos para revertir esta situación? Lo primero que le pedimos a la señora Ayuso es que habla los SWAPs, que son las urgencias en los centros de salud. La señora Ayuso, lejos de reforzar la sanidad pública y los centros de salud, que son, digamos, la primera barrera de contención y de lucha contra el virus, ha hecho todo lo contrario, degradarlos. O sea, parece ilógico. En plena pandemia, lo lógico es invertir en sanidad, es destinar recursos ahí y no recortar. Ella ha hecho todo lo contrario, aprovechar la pandemia para cerrar las urgencias de los centros de salud y a día de hoy siguen cerradas. Esto, bueno, pues no puede ser, es una vuelta de tuerca más para ir cargándose poco a poco la sanidad pública. Eso se lo llevamos reclamando desde el inicio de la pandemia
hasta ahora. Y también es una de las grandes reclamaciones de la ciudadanía que se está movilizando en las calles para reclamar que se abran esos centros de salud. Que se refuercen las plantillas. Estamos viendo cómo están absolutamente colapsados los centros de salud, cómo el personal sanitario está al límite de sus fuerzas y no, esto no puede ser. Se tiene que reforzar esas plantillas, no solamente del personal sanitario, también del personal administrativo, que es fundamental también en el buen funcionamiento de los centros de salud, que se eliminen las listas de espera, que se luche contra esas larguísimas listas de espera, porque lo que no puede ser es que se tarden 14 días en darte una cita para ver a tu médico de familia. Esto es absolutamente inconcebible a todas luces y más en mitad de una pandemia. Bueno, estamos hablando que es para un médico de familia. Si hablamos de un especialista, los plazos pueden Bueno, ir eso ya de es que 6 podríamos meses, estar hablando aquí ahora de de 6 todas las meses a un dependencias. año. Sí, sí, de 6 Sí, meses a un año lo hemos vivido de alguna manera todos, al sí. solo hecho de pedir una cita. Carolina, de mi parte nada más, yo simplemente quiero que me gustaría que en este caso aprovechases esta ventana de Diario 16 para que pudiera trasladar el mensaje, no sé qué mensaje quiere trasladar a nuestros lectores y nuestras lectoras de Diario 16, en este caso los madrileños especialmente, bueno, que viven un poco también con asombro todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista político y también en el día a día. La ventana de Diario 16 para ti, para lo que quieras decir a nuestros lectores y lectoras. Pues desde aquí quiero trasladarles que a pesar de todas las trabas que lleva 2 años poniéndonos el Gobierno de la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso para realizar nuestro trabajo, nosotros vamos a seguir luchando y dándonos contra el muro de contención del Partido Popular el tiempo que sea necesario. Tenemos toda la fuerza y toda la intención y vamos a llegar hasta el final. Primero, con el tema de la contratación, la transparencia y vamos a luchar contra la corrupción. Segundo, por la defensa de los servicios públicos. Y tercero, quiero trasladar un mensaje de esperanza porque tenemos muchísimas iniciativas en positivo que llevar a la Asamblea de Madrid, que ya estamos gobernando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid de manera ejemplar, yo creo, y de hecho los madrileños que viven en esos municipios lo están notando, y quiero decirles que otra forma de gobernar es posible en la Comunidad de Madrid y en el 2023 lo vamos a hacer y vamos a desalojar al Partido Popular de los recortes y la corrupción de una vez por todas de la Comunidad de Madrid. Carolina, de mi parte nada más. Muchas gracias nuevamente en nombre de todo el equipo y aquí estamos para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.